Hola a todo el mundo, muy buenas tardes, noches, en este día miércoles. Este es un día muy especial. Abrimos el tercer módulo de las jornadas digestivas Mega Labs de Chile. Soy el doctor Alex Díaz, gastroenterólogo de Viña del Mar, y vamos a seguir en estas jornadas presentando lo más destacado del Congreso Norteamericano de Estados Unidos, que se llama DDW, que es la Semana Digestiva 2021. Sabemos que hay muchos conectados desde regiones, también desde Santiago, y efectivamente enviamos un gran y caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo. Sabemos que existen muchas especialidades que están enfocadas en este tipo de presentaciones, y hoy efectivamente también hay muchísimos médicos conectados en tanto la medicina general como medicina interna. Tengo la gracia de presentarle a dos tremendos expositores de la gastroenterología. Para comenzar, por las damas, les voy a comentar que está la doctora Laura Soler, que es gastroenteróloga argentina, es la actual presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, y nos va a hablar de qué hay de nuevo en el síndrome de intestino irritable en una de sus variantes, que es la variante de diarrea. También está el doctor Freddy Esquella, también un gran gastroenterólogo, él es chileno, y nos va a hablar del tratamiento de la dispepsia funcional refractaria. Él es past president de la Asociación Chilena de Neurogastroenterología y es gastroenterólogo de la Clínica Indisa y además docente de la Universidad Andrés Bello. Doctora Solé, doctor Esquella, bienvenidos en esta tarde-noche de día miércoles, por favor. Muchas gracias por las lindas palabras, y bueno, esperemos que cumplir con la propuesta de tratar de llevar de manera sencilla y práctica las novedades que hayamos encontrado en esta semana de gastroenterología norteamericana. Lo mismo, Alex, muchas gracias por la presentación. Esperemos que las presentaciones cumplan las expectativas de los asistentes y al final, por supuesto, aclararemos las preguntas que pudieran quedar después de haber escuchado las charlas. Muchísimas gracias, doctores, y comentarles que efectivamente hay dos formas de efectuar las preguntas. A través de los representantes que ustedes conozcan del laboratorio Mega Labs, pueden enviarle preguntas directamente a ellos, o también en Question and Answers, en Q&A, abajo en la barra de preguntas y respuestas en la aplicación de Zoom, y efectivamente los voy a ir tomando, y a final de todas las exposiciones haremos las preguntas en forma abierta a nuestros dos grandes expositores de hoy. Así que damos paso a la primera exposición, que es de la doctora Solé. Por favor, Cristian, en la edición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. Nuevamente aquí la doctora Laura Soler de Argentina, y hoy les voy a compartir qué hay de nuevo en diarrea y síndrome de intestino irritable en modalidad diarreica. ¿Qué pasó? ¿Qué aportaron de nuevo en la última DDW del 2021? Y pasamos a ver primero un pequeño resumen de cómo encarar la diarrea crónica. Primero principal, siempre hay que hacer una muy buena historia clínica y un examen físico completo. Y esto nos va a llevar a preguntarnos cómo es la apariencia de esa materia fecal. Si es acuosa, si es grasa, si es de tipo inflamatoria. ¿Qué patrón tiene? Si tiene un patrón de deposiciones continuas, si es de presentación intermitente, si está relacionada con la dieta, si tiene una urgencia previa a las deposiciones, si hay síntomas asociados como dolor abdominal,
la localización de este dolor, la relación con las comidas, presencia de distensión, flatulencia, factores que agraven como la dieta, el estrés, medicamentos o esos mismos factores que pueden aliviarla, el ayuno, la medicación, la misma defecación y un examen abdominal completo. Recuerden, por ejemplo, si tengo urgencia, puedo pensar que la compliance de la ampolla rectal está alterada. Puede ser que tenga una hipersensibilidad y la urgencia esté dada por un intestino irritable, pero también puede ser que esta compliance de la ampolla rectal esté modificada o alterada por una actividad actínica, por radioterapia en un cáncer de próstata o un cáncer ginecológico, o que sea portadora de una enfermedad intestinal inflamatoria y entonces también la compliance del recto disminuye y la distensibilidad disminuye, hay urgencia con las deposiciones, así que vamos desde una patología totalmente benigna como el intestino irritable, pero que por hipersensibilidad me va a dar la presencia de urgencia, a una patología como la presencia de un tumor o la secuela de una radioterapia. Bien, vamos a presentar también signos de alarma que hay que descartar, porque, por ejemplo, un comienzo reciente en sujetos ancianos nos hace pensar en que tengo que descartar una patología orgánica. Lo mismo la presentación nocturna. Si la forma de presentación es severa, es grave o es progresiva en la evolución, también es un signo de alarma, como la pérdida inexplicable de peso, la historia familiar de cáncer de colon, enfermedad celíaca, enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad pancreática, la presencia de sangre en materia fecal y la anemia de etiología no conocida. Hay que descartar factores de riesgo iatrogénicos y si tiene diagnósticos previos. Por ejemplo, el hecho de que viaje a lugares donde hay distintos tipos de gérmenes o parásitos como el sudeste asiático es importante a tener en cuenta. Si tiene cirugías gastrointestinales, un bypass, por ejemplo, muy importante, la utilización de fármacos como la metformina, por ejemplo. Enfermedad mucosa, enfermedades de hígado, vía biliar y páncreas, neoplasias, enfermedades sistémicas, endócrinas vasculares, autoinmunes. Por ejemplo, pensar en una esclerodermia y la asociación con el sobrecrecimiento bacteriano que va a dar por la alteración en el transporte, por alteración a nivel de las células musculares lisas en el intestino delgado, y entonces voy a tener una disminución en la actividad motora, peristáltica. Todo esto tenemos que pensar frente a ese sujeto con diarrea crónica. Y entonces categoricemos la diarrea. Puede ser osmótica, puede ser acuosa. Si es acuosa, acá, primer ejemplo, la osmótica, por mala absorción de carbohidratos, enfermedad celíaca, por ejemplo, o la utilización de un laxante osmótico. Esa me va a dar una diarrea osmótica típica, acuosa, pero la diarrea acuosa también puede ser secretora, que es voluminosa, una mala absorción de sales biliares, una colitis microscópica, endocrinopatías y fármacos me pueden dar una diarrea secretora que va a ser también acuosa. Y la diarrea funcional, que ya no es tan voluminosa, que puede ser la diarrea funcional típica o la diarrea del intestino irritable en modalidad diarreica, de la cual va a estar separada solamente por la presencia de dolor. Otro tipo de diarrea para categorizar es la diarrea grasa, esa diarrea muy con olor rancio, que puede flotar y brillosa en el inodoro, y puede ser por mal digestión o por mala absorción. Enfermedades típicas que lo pueden dar son la enfermedad celíaca, el sobrecrecimiento bacteriano, la giardiasis, la enfermedad de Whipple, la mala concentración luminal de sales biliares y la insuficiencia pancreática exócrina. Luego tenemos la diarrea inflamatoria, que esa es la diarrea que puede tener presencia de moco, pus y sangre. La típica es la enfermedad intestinal inflamatoria, o sea, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. También nos puede dar la diverticulitis, infecciones como la infección por Clostridium difficile, las diarreas enteroinvasivas por bacterias o por parásitos,
la colitis isquémica, la colitis actínica, la presencia de linfoma intestinal. Y ahora vamos a hablar principalmente de este trastorno funcional gastrointestinal tan frecuente como lo es el síndrome de intestino irritable. Es un trastorno funcional gastrointestinal muy prevalente, en el cual es el dolor abdominal recurrente el que va a estar asociado a cambios o en el hábito evacuatorio o en la consistencia de la materia fecal. Y fíjense, hasta un 75% es subdiagnosticado. Y ocupa el 7º lugar en el diagnóstico más frecuentemente realizado en la atención primaria. Los síntomas interfieren en la actividad laboral 9 días al mes y los pacientes con intestino irritable pueden perder al menos 2 días al mes, tanto en la escuela como en el trabajo. Los criterios de Roma 4 para los subtipos de intestino irritable es la presencia en más del 25% de los movimientos intestinales anormales y en el caso de la modalidad diarreica son entre Bristol 6 y Bristol 7. Podemos ver cómo en este cuadro diarrea funcional y constipación funcional van a diferenciarse de acuerdo a la escala de Bristol y es el dolor, la presencia del dolor la que me va a llevar al intestino irritable modalidad diarreica o el intestino irritable modalidad constipada, planteando esta nueva historia de pensar que tal vez son un espectro continuo de una misma enfermedad. Y en el diagnóstico positivo del intestino irritable versus diagnóstico por exclusión, de acuerdo a las últimas guías del Colegio Americano, se presenta la necesidad de realizar una historia clínica cuidadosa, un examen físico minucioso y una mínima utilización de test. De acuerdo a lo recomendado y no recomendado por el Colegio Americano, tenemos esto presentado en el 2021, calprotectina fecal, PCR y test serológicos, para descartar enfermedad intestinal inflamatoria en pacientes sin signos de alarma y diarrea, y para descartar enfermedad celíaca en pacientes sin signos de alarma y diarrea. Fuerte recomendación para ambos estudios. Luego, videocolonoscopía de rutina, los que son no recomendados, el grupo de los no recomendados, test patogénicos entéricos y test de alergia microbiana, vemos. No se recomienda en menores de 45 años sin signos de alarma la colonoscopía de rutina. Es una recomendación condicional. El test patógeno entérico es una recomendación condicional y no está recomendado cuando sospechamos intestino irritable, salvo que sea un país endémico de parasitosis. Y no es recomendado, de acuerdo al Colegio Americano, en los test de alergias alimentadas, de acuerdo a recomendación de consenso. Eso no está para nada recomendando, salvo que haya una alergia alimentaria que sea reproducible por los síntomas, específicamente por los síntomas. Muy bien. Y ahora vamos a tratar de ver qué nos dan de nuevo los pósters presentados en la última DDW, en qué nos van a ir iluminando y abusando nuestro interés. Y acá podemos ver este que es muy interesante, presentado en Michigan, que tiene que ver con la deficiencia de isomaltasa y sucrasa. La deficiencia de sucrasa y isomaltasa es una forma de mala digestión de carbohidratos causada por una deficiencia genética o una disfunción enzimática en el intestino delgado. Esta produce dolor abdominal, hinchazón, meteorismo y causa diarrea al consumir ciertos hidratos de carbono. Un estudio observacional reciente en Estados Unidos encontró que hasta el 17% de los pacientes adultos con diarrea tenían test del aire expirado positivo con sacarosa. El síndrome de deficiencia de sacarasa y isomaltasa era reconocido en pediatría, pero no se sabía muy bien cuál era la prevalencia en los adultos y esta condición podría proporcionar una explicación no reconocida previamente de los síntomas del intestino irritable en algunos pacientes. Una mayor caracterización de este subconjunto de pacientes podría conducir a oportunidades terapéuticas únicas con intervenciones dietéticas específicas y suplementos de enzimas.
Entonces el objetivo fue determinar la prevalencia de la deficiencia de sucrasa isomaltasa en una población adulta con intestino irritable en modalidad diarreica. Y se tomaron sujetos mayores de 18 años con criterios de Roma 4 o tanto para intestino irritable en modalidad diarreica como para dispepsia funcional sin comorbilidades gastrointestinales y sin antecedentes quirúrgicos, y se les hicieron biopsias duodenales y por endoscopía y se les hizo un cuestionario de calidad de vida previo a la endoscopía. Los resultados fueron que 5 de 58 pacientes tuvieron una deficiencia de isomaltasa sucrasa. Las puntuaciones para el dolor abdominal e hinchazón fueron moderadas, los síntomas interferían con la calidad de vida. Estos cuestionarios fueron positivos y semejantes, tanto en aquellos que tenían la deficiencia como aquellos que no. El 80% de los que tenían la deficiencia tuvieron algún tipo de malestar gastrointestinal a lo largo de sus vidas. ¿Y a qué se concluyó? Que la deficiencia de sucrasa isomaltasa fue identificada en 1 de cada 10 pacientes evaluados con este test. Entonces, el síndrome de deficiencia de sucrasa isomaltasa puede ser una importante y subdiagnosticada causa de los síntomas en pacientes con intestino irritable en modalidad diarreica y diarrea funcional. Estos resultados requieren de futuras validaciones con mayor cantidad de pacientes. Muy interesante. Vamos al próximo e-póster. Así se denominan ahora, e-pósters. Muy bien, ¿y qué vemos? Que la evitación y la restricción de alimentos en el síndrome de intestino irritable, ver la relevancia de los síntomas, la calidad de vida y la ingesta de los nutrientes. ¿Y qué se ve? La ingesta de los alimentos es un síntoma desencadenante que puede llevar a la restricción de la ingesta de los alimentos, ¿no es cierto? Bueno, el objetivo fue identificar a los pacientes con intestino irritable con severa evitación y restricción de alimentos y caracterizar los síntomas gastrointestinales somáticos, calidad de vida e ingesta de nutrientes en este subgrupo. ¿Y qué se incluyeron? Pacientes con intestino irritable de acuerdo a los criterios de Roma. Todos los pacientes completaron cuestionarios de calidad de vida. Se incluyeron aquellos que contestaron una buena parte del tiempo, ¿no? A las preguntas del dominio de alimentos en el cuestionario, que era, bueno, cuánto restringían ese alimento aún teniendo hambre y demás. Y entonces, ¿qué es lo que vieron? De los 995 pacientes con intestino irritable, la mayoría fueron mujeres. El punto de corte era una buena cantidad del tiempo debido al intestino irritable, o no comían aún teniendo hambre, o evitaban el alimento o las bebidas, o los alimentos le parecían poco atractivos a causa de su intestino irritable. Y entonces 26,4% no comían aún teniendo hambre. Más de la mitad evitaba alimentos o bebidas y casi un tercio de los alimentos parecían ser poco atractivos. En un total, 13% de los pacientes informaron que evitan, restringen los alimentos de manera severa. Entonces, ¿a qué se concluye? Bien, una proporción sustancial de pacientes con intestino irritable informó una grave evitación y restricción de alimentos, y estos pacientes constituyen un subgrupo específico de sujetos con intestino irritable con síntomas en general más graves, menor calidad de vida y menor ingesta de nutrientes. La identificación de estos pacientes en la clínica tiene el potencial de optimizar el manejo de estos pacientes a través de la nutrición. Vamos ahora a otro trabajo, que es trabajo con rifaximina, y vemos que la rifaximina, de acuerdo a lo que plantean en este e-póster, mejora significativamente la urgencia intestinal en un análisis conjunto de 3 trabajos de fase 3. ¿Y qué se ve? En una introducción se ve que la rifaximina es un antibiótico no sistémico indicado en Estados Unidos para el tratamiento de los adultos con intestino irritable modalidad diarreica, mejorando múltiples síntomas como el dolor abdominal, la distensión, la consistencia de la materia fecal. La urgencia no era un síntoma que había sido evaluado y se asocia con la disminución de la calidad de la materia fecal. El objetivo fue evaluar la mejora de la urgencia evacuatoria después de 2 semanas de tratamiento con rifaximina
en pacientes con intestino irritable modalidad diarreica y se incluyeron 3.800 pacientes versus 600 placebo. Y el número de días con urgencia en ambos grupos fue similar y hubo como resultado un porcentaje significativamente mayor con rifaximina de pacientes que respondieron a la urgencia evacuatoria en relación con el placebo. Entonces concluyeron que un curso de 2 semanas de rifaximina 550 miligramos 3 veces al día mejora significativamente la urgencia evacuatoria en relación al placebo en aquellos adultos con intestino irritable modalidad diarreica. Vamos a uno de los últimos, o el último, que va a ver el impacto de el MD7246 en el intestino irritable modalidad diarreica, un resultado de fase 2. A ver, ¿qué es este MD7246? Vamos a ver que en el intestino irritable, que es un trastorno de la interacción intestino-cerebro, está caracterizado por dolor abdominal recurrente y alteración de los hábitos intestinales, con 4 subtipos definidos para Roma, y el linaclotide de cápsula de liberación inmediata, ya lo conocemos y es utilizado en la modalidad constipada del intestino irritable, ¿no? Bueno, y en la constipación crónica. Lo que pasa es que esta cápsula de liberación inmediata justamente tiene la propiedad de liberarse en la zona proximal del intestino delgado. Saben que ahí el eje de la guanilato ciclasa es el que más libera, ¿no? Los fluidos, y en el colon es donde se absorbe. Entonces diseñaron una tableta de liberación retardada, que es esta MD7246, para liberarse en el ilion distal, casi llegando al colon, junto a la válvula iliocecal, con el objeto de mejorar el dolor, porque va a actuar igual sobre los receptores nociceptivos, pero va a tener una mínima acción secretora. Entonces lo que querían ver era que en estudios previos esta cápsula había mostrado efecto despreciable con respecto a la función intestinal en sujetos sanos con dosis de hasta 3.000 microgramos, así como un persistente número de beneficios sobre el dolor abdominal en pacientes con mínimos efectos en la función intestinal en los pacientes con intestino irritable modalidad constipada. Es decir, le sacaron el efecto, entre comillas, laxante, pero le continuaron el efecto sobre el dolor. Y vieron que en dosis altas al paciente se le iba el dolor, no le mejoraba la constipación. Pero lo que quisieron ver era si estos pacientes, si se podía trabajar en estos pacientes que tuvieran intestino irritable, pero modalidad diarreica, y que no les empeorara la diarrea, sino que actuara en el dolor. Entonces, el objetivo fue evaluar el efecto en el tratamiento del dolor abdominal, la seguridad y la tolerabilidad, dosis-respuesta del MD7246, administrado oralmente en pacientes con modalidad diarreica. ¿No? Bien, concluyeron que había una eficacia similar al placebo en el tratamiento del dolor abdominal en pacientes con intestino irritable modalidad diarreica, que no empeoró la función intestinal en pacientes modalidad diarreica, y que un análisis post-hoc, que estos son análisis que, los post-hoc son análisis en donde, aunque no se haya llegado al objetivo principal, se vio después de los objetivos secundarios, ¿no? Que una diferencia de eficacia potencial basada en el tiempo transcurrido, es decir, que cuanto más tiempo pasaba, parecía que ahí sí actuaba en el dolor en el intestino irritable modalidad diarreica, observándose un beneficio en el tratamiento en pacientes con enfermedades que fueran más prolongadas. Fue bien tolerado y no se detectaron señales de problemas de seguridad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber llevado algunas novedades de la última DDW para que incentivarlos a pensar y a familiarizarse con el intestino irritable modalidad diarreica y la diarrea funcional. Muchas gracias.
tardes. Vamos a tocar en esta oportunidad un tema que fue ampliamente abordado en el Digestive Week 2021 virtual, cuál es el tratamiento de la dispepsia funcional refractaria. La dispepsia es una entidad que está definida dentro de los trastornos funcionales gastroduodenales, dentro de los criterios de Roma 4. Tiene dos subcategorías, como las definiremos un poco más adelante, cuál es el síndrome del distrés postprandial o el síndrome del dolor epigástrico. La dispepsia funcional se caracteriza básicamente por tener uno o más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad temprana, un dolor o quemazón epigástrico. Cualquiera sea de las manifestaciones escritas previamente, no debe existir una alteración estructural que pudiera justificar los síntomas tras una evaluación clínica rutinaria que debe incluir una endoscopia digestiva alta. Y dentro de la temporalidad, los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado 6 meses antes del diagnóstico. Como les mencionaba previamente, las categorías de dispepsia incluyen el síndrome del distrés postprandial, que se caracteriza por tener al menos 3 días por semana una sensación de plenitud postprandial molesta y o saciedad precoz molesta. Vale decir, un paciente que intenta ingerir una cantidad de alimentos que habitualmente le eran adecuados, pero que no logra terminarlos porque siente que después de comer está muy satisfecho y no puede terminar esta ración normal. O por otro lado, puede tener lo que se llama el síndrome del dolor epigástrico, que es una vez, digamos, a la semana, un día a la semana, el dolor epigástrico molesto o ardor molesto, o sea, la sensación quemante en la proyección epigástrica. Pero en ambas condiciones la endoscopía debe ser normal. Por lo tanto, la dispepsia son síntomas que se piensan que se originan desde la región gastroduodenal, y cuando no tenemos algún estudio formal decimos que es una dispepsia no investigada. Cuando procedemos a ese estudio, endoscopía fundamentalmente, llegamos a la conclusión de que un 70% pudiera tener dispepsia funcional, vale decir, todos los estudios son normales, y quizás menos frecuente, según muchos de los estudios, es una dispepsia orgánica, la cual puede ser una úlcera, esofagitis, neoplasia, etc. Y estos son los criterios que han ido evolucionando en cuanto a las diferentes temporalidades que se le exige para poder cumplir con los diagnósticos. Es muy importante tener claro que existen signos de alarma, síntomas de alarma, los cuales nos van a llegar a pensar que este paciente que nos estamos enfrentando no es probablemente una dispepsia funcional, especialmente en aquellos casos en que el inicio de estas molestias ocurre más allá de los 55 años, o en aquellos casos que, aparte de las molestias, ya sea relacionadas con el síndrome de distrés postprandial o dolor epigástrico, existe la presencia de sangrado, por ejemplo, melena o hematemesis. Asimismo, si tiene dificultad para alimentarse y tiene disfagia, especialmente si es progresiva o asociado a odinofagia, cual se refiere al dolor cuando está iniciando la deglución. Si tiene vómitos persistentes o si ha intentado no bajar de peso, pero así, a pesar de eso, sigue ocurriendo, tiene una historia familiar de cáncer gástrico esofágico, o si dentro del examen físico encontramos que tiene una masa palpable o adenopatías. Y si dentro de una batería de exámenes básicos, los cuales siempre deben estar presentes, encontramos una anemia por deficiencia de hierro. En base a estos elementos de alarma que hemos planteado, existen una serie de diagnósticos diferenciales que siempre debemos tener en mente frente a la posibilidad de que no sea una dispepsia funcional, que tenga una enfermedad ulcerosa péptica con o sin la presencia de Helicobacter pylori, la cual veremos que en algunos subgrupos probablemente tiene un gran rendimiento erradicarlo. El cáncer gastroesofágico, en nuestra población la presencia de cálculos es muy frecuente, por lo tanto siempre debe existir dentro de los estudios una ecotomografía. Asimismo, puede existir el uso de algunos medicamentos que tengan muchos efectos adversos, cuáles son los antiinflamatorios no esteroidales fundamentalmente, pero también suplementos de fierro, calcio-antagonistas, algunos hipotensores, algunas metilxantinas y glucocorticoides, que en algunos pacientes específicamente les pudieran desencadenar sintomatología descrita.
La pancreatitis crónica o el cáncer pancreático es una entidad que también debemos tener presente, puesto que la sintomatología también puede proyectarse en la misma zona epigástrica que a veces tiene esta displasia funcional. Algunas infecciones parasitarias, carcinoma hepatocelular, higiene mesentérica, enfermedad de Crohn o algunas enfermedades infiltrativas, son posibilidades no frecuentes, pero que obviamente deben tenerse en mente, sobre todo si después de haber este tratamiento exhaustivo, como vamos a ir revisando, no obtenemos los beneficios que uno quisiera. Y para poder entender todas las opciones terapéuticas que vamos a describir, es interesante poder ir a la base de la fisiopatología de la dispepsia, que uno puede entenderla desde el punto de vista macroscópico y microscópico. Si uno va desde el punto de vista macroscópico y a nivel de esófago, puede existir una alteración de la barrera que separa el estómago del esófago, produciendo un cuadro de reflujo que pudiera superponerse o coexistir con un cuadro dispépsico. Asimismo, dentro del estómago podemos tener una incapacidad del estómago de poder acomodarse frente a la llegada de los alimentos, lo cual es una acomodación inadecuada, y en ese mismo existen algunos fármacos que pudieran ayudar, ¿no? Lo mismo que el estómago, a medida que se va distendiendo, no logra hacerlo y hay una hipersensibilidad, o podemos tener un trastorno eléctrico, que la conducción nerviosa del estómago no sea adecuada y por lo tanto no hay una actividad propulsiva óptima. Lo mismo la distribución del contenido o el vaciamiento gástrico que sea más lento de lo que debería ser. Por lo tanto, podemos tener un antro también sobredistendido en esta zona de acá, o que el antro no se mueva adecuadamente, o que no esté coordinado la zona entre el antro y el duodeno y no pueda vaciarse como corresponde, y esto podría estar también asociado a una disminución de ondas que se ve en relación al complejo motor migratorio distal. Asimismo, ya cuando vamos llegando al duodeno, que no exista la capacidad adecuada de este reflejo peristáltico duodenal cuando va recibiendo contenido gástrico, o que exista una motilidad postprandial duodenal adecuada. Asimismo, también podemos tener una alteración de la sensibilidad del duodeno frente a algunos componentes alimenticios, o que no existan algunas alteraciones de la excitabilidad de las neuronas submucosas, o alteraciones neurológicas específicas de los plexos, o que tengan alguna alteración inflamatoria o barreras alteradas. Y eso se ve que por algunos nutrientes pudieran gatillar algunas reacciones inflamatorias, y dentro de las nuevas líneas de investigación están esta integridad de la mucosa alterada que pudiera generar reacciones inflamatorias y con alteraciones de la motilidad digestiva. Y en base a estas opciones, dentro de las alternativas está la erradicación del Helicobacter pylori, una supresión ácida, medicamentos prokinéticos, agentes que actúan a nivel central y algunos tratamientos experimentales que están desarrollándose. Con respecto al tratamiento del Helicobacter pylori, este es un metaanálisis, este es a favor del tratamiento, a favor del control. Si uno ve, obviamente, el análisis global dentro de un número total de más de 4.000, casi 5.000, digamos, N de distintos estudios realizados, está a favor del tratamiento del Helicobacter pylori. En este análisis, aproximadamente con un ratio de 0.8. Y lo que sí es importante que en los asiáticos tiene un mejor costo-efectividad, siendo que, por ejemplo, poblaciones de Singapur requieren un NT de 5.9. Y esto va a depender de la prevalencia del Helicobacter pylori, y en otros sectores puede requerir hasta un NNT bastante más alto, 12,5. Y el problema es que la ganancia terapéutica es un poco tardía, o sea, no es inmediata. El estudio de PET también tiene un factor, digamos, a favor de su uso positivo, también un valor bastante parecido, en este caso 0.87. Y en los prokinéticos, en este cuadro, podemos observar una comparación de dos prokinéticos versus los mismos prokinéticos. Por ejemplo, en la primera comparación se compara itopride versus domperidona, que probablemente ha sido uno de los fármacos que más disponible tenemos,
y en esta comparación quedaron igualados ambos prokinéticos. Lo mismo ocurrió cuando se comparó un estudio de fase 3 de un 212A9701 versus itopride, también fue similar. Nitapride versus domperidona, en este caso sí mostró una superioridad a favor de nitapride. Mozapride versus domperidona, también a favor del mozapride, y itopride versus mozapride, en este caso fue superior el itopride. Ustedes pueden ver, va a depender del tipo prokinético la respuesta global que puedan obtenerse. Pero estudios bastante interesantes están apareciendo en relación a un prokinético que básicamente se ha usado para la constipación, pero en este trabajo, procalopride, especialmente en gastroparesia, se comparó versus un placebo y un esquema, digamos, de tratamiento local, y se veía que con respecto a náusea y vómito hubo una franca mejoría con respecto a glucanopride, lo mismo la sensación de saciedad precoz y la sensación de plenitud y la sensación de bloating y distensión abdominal. O sea, todos los parámetros fue significativamente superiores con el uso de glucanopride. Como este tipo de patologías pudiera tener una componente central, en este escenario también, pero un poco más bajo que con los inhibidores de botones, se ve que los usos de medicamentos psicotrópicos también están a favor de su uso versus placebo. Y llegando a la parte algorítmica, que es una de las cosas más interesantes, y como herramientas que me gustaría que quedara como para el uso diario, es básicamente que si tenemos un paciente que tiene los síntomas sugestivos de un componente gastroduodenal, vale decir, una sensación ya sea de dolor epigástrico o distensión postprandial o incapacidad de alimentarse adecuadamente, tenemos que hacer una historia médica y un examen físico exhaustivo, preguntando si ha bajado de peso, si hay historia familiar, o sea, buscar todos los signos de alarma que les mencionaba. Si estos signos de alarma están presentes, entonces vamos a tener que proceder a hacer una endoscopía digestiva con o sin biopsia, dependiendo si el paciente tiene un factor, por ejemplo, de riesgo de cáncer gástrico, lo cual le sugeriremos un protocolo de Sidney para poder evaluar el riesgo de la mucosa, de poder desencadenar a futuro alguna complicación. Identificamos anormalidad, en este caso, obviamente no una dispepsia funcional, sino que una dispepsia secundaria, por ejemplo, una úlcera. Por otro lado, la endoscopía y las biopsias son absolutamente normales, vamos a plantear una dispepsia funcional siempre y cuando no requiriésemos algún otro diagnóstico a través de otro examen. Por ejemplo, si le caen muy mal las grasas y estamos en un país con alta prevalencia de patología biliar, le pediremos una ecotomografía abdominal. Si la anormalidad obviamente no es identificada y el examen puede salir normal, estamos en la categoría de dispepsia funcional. En cambio, si la anormalidad es encontrada con este segundo examen, obviamente vamos a llegar a la dispepsia secundaria. Por otro lado, si no tenemos signos de alarma, obviamente hay que preguntar al paciente si tiene algún otro síntoma asociado, además de este dolor o distensión o incapacidad de alimentarse adecuadamente. Tiene náusea, vomita frecuentemente, tiene muchos eructos o tiene la sensación de que el alimento le regurgita, entonces podríamos estar en presencia de un síndrome de rumiación, un vómito cíclico u otro tipo de diagnóstico, lo cual va a requerir un tratamiento específico. No estamos en presencia de ninguna de estas molestias asociadas, entonces vamos a definir que es una dispepsia no investigada. Por eso les mencionaba en un principio que podemos tener dispepsia investigada y no investigada. Esto va a depender de la lugar de población y riesgo de cáncer gástrico, porque este algoritmo plantea considerar el Helicobacter pylori quizás un test no invasivo, pero probablemente esto está diseñado para países en los cuales la posibilidad de tener un cáncer gástrico es extremadamente baja. Pero este algoritmo plantea que uno debería tratar el Helicobacter pylori con algún test, que es una variante a considerar, y si el test es positivo, hacemos la erradicación, y obviamente si los síntomas se resuelven, esto es una dispepsia secundaria frente a la aportación del Helicobacter pylori. Por otro lado, si el test es negativo,
Ahí haremos una terapia empírica dependiendo de las molestias que básicamente tenga el paciente, que lo vamos a ver en otro algoritmo, y si los síntomas se resuelven, entonces el tratamiento obviamente se realizará en la medida que sea necesario, y por otro lado, si los síntomas no se resuelven, obviamente vamos a volver al algoritmo inicial si es que tenemos una anormalidad documentada o no. Con respecto al algoritmo terapéutico, ya yendo a la parte más directa, la dispersión funcional, si el Goiter está presente, y hay que erradicarlo si está presente, ¿de acuerdo? Es una indicación, no solo porque es un cancerígeno tipo 1, sino que obviamente porque hay posibilidades de que su erradicación pudiera producir alivio de la sintomatología. Estamos en presencia de un síndrome del distrés postprandial. Recuerden que en esta condición era el paciente que no era capaz de alimentarse adecuadamente, que se sentía muy lleno después de comer. Entonces, en este caso, vamos a plantear el uso de drogas prokinéticas. ¿Cuáles son las que tenemos disponibles en nuestro país? La domperidona, fundamentalmente, la metoclopramida, la cual no se la sugiero de entrada por los grandes efectos colaterales que pueden presentar, sobre todo disquinesia, y que lamentablemente puede presentarse desde el primer uso y en muchos casos irreversible. Por lo tanto, domperidona o levofulpiride, que no están descritos acá, son opciones a plantear. Por otro lado, si no logramos con este mecanismo mejorar su sintomatología, recuerden que dentro de los aspectos fisiopatológicos teníamos que el fondo gástrico pudiera no relajarse y ahí podríamos usar algunos medicamentos que nos ayudaran a relajar el fondo gástrico, por ejemplo, la buspirona. Y si obviamente con esto no tenemos alivio, tendríamos que ir especialmente a neuromoduladores centrales. Y aquí el paciente ha bajado de peso, tiene náusea, la mirtazapina sería una buena opción a considerar. Y a pesar de todo este tratamiento, el paciente sigue refractario, obviamente vamos a requerir terapias un poco más de excepción, como son los estudios, tratamientos, terapias psicológicas o algunas terapias que están en vías de experimentación. Por otro lado, si tenemos el síndrome del dolor epigástrico, en este caso, la primera línea va a ser la supresión de ácido. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera, cualquiera sea dentro de los que ustedes se sientan más cómodos de usar. Y que en aquellos casos que no logremos controlar la sintomatología, debemos pensar que podemos estar en un síndrome de hipersensibilidad gástrica. Y ahí un antidepresivo tricíclico, amitriptilina, nortriptilina o desciplamina es una muy buena alternativa para desensibilizar y volvemos a la misma línea de refractariedad. Y el algoritmo del tratamiento occidental, que fue presentado en este TDW, pero básicamente es para los países del oeste. ¿Ah? Si tenemos síntomas crónicos dispépticos, obviamente vamos a hacer una endoscopía, porque si no caeríamos en la categoría de dispepsia no estudiada. Y nuevamente, el 70% puede caer según este algoritmo planteado por el profesor Tack, que puede ocurrir una dispepsia funcional. Ellos erradican el Helicobacter pylori, lo mismo que les mencionaba. Si tenemos un distrés postprandial, volvemos a reinsistir que el prokinético es una opción a considerar en primera línea. Si tenemos saciedad precoz, es muy probable que pudiéramos tener problemas de acomodación y podemos plantear el uso de buspirona. Si tenemos pérdida de peso, mirtazapina. Si es refractario, a pesar de estos dos medicamentos, tendrá un vaciamiento gástrico alterado. Y si está alterado en este caso, podemos usar la procaloprida, como les mencionaba inicialmente. Si tenemos un dolor epigástrico, vale decir, como este dolor ulceroso, molestoso, vamos a plantear el uso de agentes supresores de ácido. Y si tenemos dolor, probablemente un antidepresivo que tenga poderes de analgesia, como es la triptilina. Y si no, básicamente responde, vamos a plantear tratamientos de segunda línea, cuáles son quimioterapia, terapia psicológica, y dentro de estos tratamientos experimentales están algunos que puedan modificar la permeabilidad de la mucosa, cuáles son algunos tratamientos nutricionales fundamentalmente, en que algunas dietas, especialmente bajas en alimentos irritantes, pudieran mejorar esta inflamación de bajo grado que les mencionaba
en el algoritmo fisiopatológico. Entonces es interesante, para terminar, que tengan en cuenta que existen dos categorías de dispepsia, que el Helicobacter pylori es adecuado y es recomendable tratarlo en primera línea y tratar de caracterizar al paciente si está en presencia de síndrome postprandial o síndrome epigástrico. Y por otro lado, tener en cuenta que a lo mejor pueden coincidir ambos, y a eso se refiere que las flechas pueden ir de un lado para el otro dependiendo de la presencia de cada uno de los síntomas o de la que pueden intercambiar estados distintos de sintomatología. Y no olvidar que si en alguna de estas etapas del algoritmo no me siento cómodo con el manejo de estos tratamientos, es mejor derivarlo para aquellos que tienen más experiencia los puedan utilizar en forma más segura. Pero siempre hacer una endoscopía, poder caracterizar qué tipo de dispepsia es y llegar hasta la parte del algoritmo hasta donde yo me sienta más confiado, y si no, derivarlo y saber que probablemente estos fármacos pueden ser de gran utilidad para el tratamiento de esta patología. Y espero que si tienen preguntas podamos plantearlas al final de la presentación. Bueno, muchísimas gracias por estas tremendas presentaciones al doctor Esquella y a la doctora Solé. Sin duda notables, excelentes. Y antes de pasar a las preguntas, que ya tengo algunas que están seleccionadas y también otras que me han llegado por interno, quiero agradecer a la audiencia, sobre todo a los colegas que están en provincia, y también muy sentidamente a todos los colegas que ejercen en Chile, que son de origen extranjero. Un gran abrazo y qué bueno que estén también participando de esta jornada de Megalabs. Bueno, el agradecimiento se extiende para invitarlos también y recordarles que el próximo miércoles 13 de octubre, a la misma hora, en el mismo canal, a las 20:00, te estaré moderando yo y tendremos dos tremendos participantes también. El doctor Cristian Montenegro va a hablar del Helicobacter pylori y la doctora Paulina Toledo, que va a hablar de cáncer de colon, algunas otras cosas que hayan aparecido en esta jornada muy importante norteamericana de gastroenterología. Y además, como adelanto, les tengo un bocato de cardenales. Se les convida a toda la audiencia también para el día 20 de octubre, las 20 horas también, el día 20 a las 20, al lanzamiento de un nuevo integrante de la familia de productos de Megalabs. No puedo decir nada porque yo también tengo información restringida, pero dicen que va a estar muy bueno este lanzamiento, muy interesante, y estará la doctora Laura Solé también hablándonos en forma profunda de esto y algunos otros invitados importantes. Así que con esto doy paso a las preguntas. Y bueno, doctora Solé, voy a partir con usted, aparte de agradecerle la presentación. En esta variante del síndrome de intestino irritable, ¿los probióticos tienen algún rol en la patología, efectivamente en su práctica? Aparte de lo que sale en las presentaciones y en las recomendaciones, ¿usted ha visto que los probióticos sirven aquí o no sirven? Sí, tienen un papel. A ver, el concepto de disbiosis es el que nos mueve a darnos cuenta que hay un uso racional de los probióticos en la terapéutica de varias patologías. Y los trastornos de la interacción intestino-cerebro, principalmente el intestino irritable, tiene un lugar muy importante el papel de la disbiosis, que genera esta proliferación de bacterias proinflamatorias, eso que se llama esa inflamación leve de bajo grado, crónica, persistente, bueno, con aumentos de interleuquinas proinflamatorias y demás. Bueno, aportar probióticos para volver al equilibrio, a la homeostasis, a la eubiosis, es tratar de trabajar racionalmente en este tema del intestino irritable. Entre otras cosas porque
cuando vemos cómo actúan los probióticos, algunos actúan porque permiten que crezcan la flora comensal protectora, por ejemplo, bifidobacterias. Otros trabajan porque disminuyen todo lo que es las interleuquinas proinflamatorias, pero otros te aumentan las antiinflamatorias. Entonces, bueno, el conjunto muchas veces tiene que ser un trabajo, no es la palabra probiótico, es el probiótico con nombre, apellido, o la combinación que ha sido estudiada y demás, porque no es decir mágicamente uso probióticos y ya está. No, 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 no. Hay algunos que tienen más evidencia para una patología o para otra. Pero sí, esto es muy interesante y tiene su aval. Perfecto, muchas gracias, doctora. Le tengo otras preguntas más adelante, así que voy Bien. a darle una al doctor Esquella ahora. Profesor Esquella, un abrazo muy fraterno y preguntarle, en Chile, yo sé que las guías de recomendación que son europeas o norteamericanas, muy poco tienen y recién ahora están hablando un poco más de cáncer gástrico, pero el rol del Helicobacter pylori estaba bastante en cuestionamiento para ellos y no tenía un rol tan significativo, pero en la realidad chilena, con la prevalencia e incidencia que tiene el cáncer gástrico, usted efectivamente valida totalmente el estudio endoscópico y el tratamiento del Helicobacter pylori en todos los pacientes, efectivamente, además si tienen dispepsia. Gracias por la pregunta, Alex. Como bien mencioné el algoritmo, ese es el algoritmo, digamos, de la parte oeste, según lo que plantea Jan Tak, que nos dio una conferencia muy buena de dispepsia refractaria. Consideremos que nosotros tenemos alta prevalencia de cáncer gástrico y que las guías GES dicen que todas personas más de 40 años que tienen síntomas dispépticos más de por lo menos 2 semanas deben ser sometidos a una endoscopía. Obviamente, si tú tienes una persona joven que no tiene factores de riesgo, que tu laboratorio inicial no es con alguna alteración, no hay anemia, no hay antecedentes familiares, como mencionamos los signos de alarma, yo creo que razonablemente uno podría, dependiendo del patrón, por eso te explicaba que existe el síndrome del estrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, intentar, digamos, tratar una condición farmacológica, pero yo no recomendaría un tratamiento de Helicobacter pylori puro. O sea, si tú tienes sospecha que el Helicobacter pylori está participando, una endoscopía. No, nosotros como país no me parece una estrategia adecuada hacer test no invasivos como pesquisa. En otros países, por ejemplo, en Perú, tienen algunas estrategias que ellos utilizan test así masivos, no invasivos como poblacionales, ya sea test de aire o test fecal, tratan. Pero yo creo que por nuestra prevalencia, si tú quieres planear eventualmente la participación del Helicobacter, debes hacer una endoscopía. Si no tiene signos de alarma, la misma guía GES dice que no sería necesario, si tiene menos de 40, sin factores de riesgo, yo creo que puedes intentar una terapia farmacológica, ya sea dependiendo prokinética, inhibidora de ácido, pero si no te responde, obviamente ahí ya tienes que partir de que la endoscopía, aunque no tenga los 40 años, sí, yo la recomiendo hacer. Perfecto, gracias, doctor. Le voy a preguntar también otras cosas del Helicobacter en algún momento, que la audiencia está cada vez ya más suelta, está empezando a preguntar mucho más. Doctora Solé, multicepas en intestino irritable, ¿en qué setting lo indica usted? Mira, los metaanálisis están hablando que las multicepas en intestino irritable, específicamente en la modificación del dolor y en la modificación de la frecuencia, sería lo ideal. Es decir, todavía en intestino irritable modalidad constipada, creo que falta un poco, pero tiene que ver con que hay muchos estudios en donde ya vimos, sí, que el metanobrevibacter tiene mucho que ver, que la generación de metano tiene mucho que ver, que hay que tratar de trabajar sobre esa área, pero la mejor expectativa y la mayor evidencia está en la modalidad diarreica o mixta, cuando hay predominio de distensión y de dolor. Correcto.
Perfecto, perfecto. Seguro que la doctora Madrid estará aplaudiendo en su casa, que es muy amiga suya también y profesora nuestra. Profesor Esquella, le voy a hacer un combo 2 en 1. Aquí me están preguntando si los probióticos y erradicación del Helicobacter pylori tienen algún rol y cuáles indicaría. Y además, ¿con qué esquema se está erradicando en Chile el Helicobacter pylori como primera línea? Mira, en términos generales, yo creo que la doctora lo ha dicho muy bien, que el probiótico, en términos generales, en la parte alta quizás hay menos evidencia. Del duodeno para abajo probablemente sí hay más rol, por lo que les mencionaba, a no ser que tuviéramos una dispepsia muy alta y que tuviéramos, por ejemplo, sobrerequisito intestinal que llegara hasta la parte muy proximal, quizás ahí puede tener mejor rol. Pero obviamente cuando tú tratas el Helicobacter pylori, el problema es que se produce antibiosis, porque tú cambias la flora, cambias digamos, la homeostasis, y algunos pacientes pueden hacer diarreas muy severas, algunos Clostridium, etcétera, muchos problemas. Entonces, el probiótico yo creo que es una muy buena opción para proteger el tubo digestivo de todo lo que vas a disruptir toda esta flora. Las guías GES todavía nos siguen proponiendo amoxicilina y claritromicina más omeprazol. Sin embargo, la resistencia a la claritromicina ha ido aumentando exponencialmente. No me quiero adelantar mucho porque seguramente Cristian Montenegro nos va a ilustrar, pero sí te puedo decir que una de las novedades que probablemente incluso la sociedad está evidenciando es que quizás la dosis de los prazoles debería intensificarse, en el sentido que probablemente un omeprazol de 20 miligramos cada 12 no logra suprimir el pH de tal manera que la bacteria no logramos cambiar la homeostasis adecuada, y si tú llegaras a una dosis máxima, por ejemplo 40 miligramos cada 8 de un esomeprazol, probablemente ese nivel de supresión ácida nos va a permitir que los antibióticos funcionen más. Asimismo, también algunos han sugerido incrementar la dosis de la amoxicilina. Está en cuestionamiento si seguimos usando claritromicina o no. Probablemente el metronidazol sería una buena alternativa, y una de las cosas que también se propicia es el uso de bismuto. Probablemente agregarlo, digamos, o sea, sería subir la dosis del IDP, combinar quizás estos dos medicamentos y asociarlo a un bismuto, y con eso hay estudios que han llegado más allá del 90% de erradicación. Con respecto a la dispepsia, bueno, te insisto, o sea, yo creo que el problema es que nosotros tenemos una población muy elevada con la prueba de Helicobacter pylori, entonces asumir que el tratar nos va a mejorar, yo diría que no es un porcentaje tan alto como uno quisiera, pero yo diría que seguro que un 30% al menos es lo que describen algunas guías, que tú podrías mejorar la dispepsia al tratar el Helicobacter pylori. Pero yo siempre les explico a los pacientes que el tratar el Helicobacter tiene un gran rol preventor de cáncer, pues considerado un carcinógeno tipo 1, pero que pudiera ser que cayera dentro del 70%, que su dispepsia obedece a otras causas, y no darle la, digamos, importancia o cifrar todas las expectativas de la erradicación, porque podemos sentirnos muy frustrados al ver que se erradica la bacteria y sigue igual a la muerte. Culpando al empedrado también, claro. No sé si te aclaro la respuesta con eso No, o algo más. perfecto, doctor. Yo por lo menos quedé muy bien. Doctora ¿Puedo Soler. hacer un comentario? Sí, por supuesto, adelante. Porque este tema es interesantísimo, y es cierto que los probióticos, ven en el Maastricht 5, hay una recomendación fuerte de la utilización de los probióticos, y como decía Freddy, no tanto, en parte apoyan a ayudar la erradicación, pueden aumentar un porcentaje, pero principalmente para disminuir los efectos adversos. Nosotros estamos tirando con una bomba con los antibióticos que damos. Y que el paciente tenga o una vaginosis o una diarrea asociada a antibióticos es bastante frecuente, casi un 40%. Entonces, pensar, si yo tengo una herramienta como el probiótico, que tiene 0 efecto adverso, porque no hay reportados efectos adversos, y puedo prevenir los efectos secundarios de una terapia tan potente como es la erradicación del Helicobacter, que a veces tenés que erradicar una, tenés que erradicar dos, tenés que erradicar tres. 3 veces, digo, ¿no? Pensarlo en una concomitancia de la utilización del probiótico junto con el antibiótico es lo más racional. Yendo de la mano más que nada eso de que no tengo efectos adversos, que yo tengo que cuidarme si doy
el probiótico. No, no, le estoy quitando efecto adverso a una terapia que es muy potente. Gracias, doctora, muy bien. Y bueno, y a propósito de disbiosis y todo lo que habíamos hablado sobre crecimiento bacteriano asociado a intestino irritable y diarrea, me preguntan la dosis de rifaximina, considerando que en Chile solamente tenemos presentación de 200 miligramos. Sí. A ver, durante mucho tiempo en Argentina también tuvimos nada más que 200 miligramos y bueno, le teníamos que hacer un combo de pastillitas. Pero la dosis es 550 cada 8 horas por 15 días. Cuando hay un sobrecrecimiento con un test del aire expirado que te está mostrando que tenés el hidrógeno por las nubes. Ahora bien, eso es todo lo que realmente está escrito, se publica y se dice, pero les voy a decir algo que tiene que ver un poco con mi práctica diaria y que tal vez les pasa a ustedes también. Muchas veces en pacientes con intestino irritable pensamos en que no es un sobrecrecimiento típico, sino que lo que tienen un perfil fermentativo. No tienen, en el test del aire expirado, ¿viste? Es una curva que se va para arriba, pero sí tienen un área bajo la curva aumentada. Y de repente decís, bueno, tal vez no se justificaría la utilización de los 550 miligramos cada 8 horas, es caro, no tenés la pastilla. Y nosotros en un comienzo habíamos empezado a pensar en si modulamos esa microbiota, si la modulamos con dosis menores y vemos qué es lo que va pasando. Y muchos pacientes que no tienen el test positivo, sino que tienen los síntomas y un área bajo la curva aumentada, empezamos con 200 cada 8 horas y muchos pacientes sintomáticamente mejoran. Entonces, bueno, eso les digo, ojo, no es lo que está escrito, no es lo de los papers, es lo del trabajo cotidiano y qué nos pasó a nosotros cuando no teníamos tampoco 550. Y cuando nos encontrábamos con esto, SIBO sí, SIBO no, pero sí tenían área bajo la curva. ¿Y qué hacemos con ese perfil fermentativo? Bueno, un poco esa fue nuestra experiencia. Y les voy a preguntar un par de cosas abiertas a los dos. La primera es que con qué prokinéticos más modernos contamos y qué rol les dan ustedes de importancia en dispepsia funcional, por ejemplo, a la prucaloprida, a la leosulpiride. Y lo segundo es, ahora todo el mundo está vegano o no come gluten. Ay, ¿Qué pasa aquí? Entonces, con cómo yo hago diagnóstico, ¿qué le pasa, doctor, a usted con eso también? Se los dejo abierto para los dos, para que peleen. No, Oye, Alex, que lo que sí me gustaría agregar lo que dijo a la doctora del tratamiento de la rifaximina. Yo creo que hay que tener como concepto que a mí me gusta mucho el tema del sobrecrecimiento bacteriano, pero a mí me llega mucho paciente que me dice, doctor, tengo SIBO y quiero que me trate. Entonces, yo lo que les digo, que en general el sobrecrecimiento bacteriano no es una enfermedad, es la consecuencia de algo. Sí. Entonces, si yo trato el sobrecrecimiento bacteriano y le digo, ya, te voy a dar rifaximina y listo, y ándate a la casa y quédate tranquilo, yo le digo, no, hay que ver por qué tienes sobrecrecimiento, porque si no te voy a dar el tratamiento y vas a recaer y el tratamiento, el sobrecrecimiento es consecuencia muchas veces de otros problemas. Que si yo uso de medicamentos, problemas de absorción de nutrientes, todas las cosas que tú se te pueden ocurrir. Entonces, aparte del tratamiento, yo creo que es fundamental evaluar la causa. Y segundo, que la flora productora de metano y de hidrógeno se comportan de manera distinta. Entonces, probablemente la rifaximina tiene un poquito menos de potencia cuando es flora metanérgica pura. Y de ahí Pimentel incluso está hablando de lovastatina, de algunos digamos, de estos hipolipemiantes que podrían trabajar también en la producción de disminuir esta flora metanérgica. Era un poco eso. Y aprovechando de los prokinéticos, yo creo que en términos generales van a ser de ayuda, están mejor demostrados, como mostré en la charla, en aquellos que tienen esta sensación de distrés postprandial, o sea, aquellos que tienen una acomodación inadecuada. Pero es importante que uno le haga una buena historia al paciente, si la molestia es inmediata, si es tardía, o sea, la temporalidad no es lo mismo decir a un paciente que me estoy proliendo con problemas cuando estoy alimentándome, que cuando ya después pasó algún tiempo. Porque si es durante la alimentación, probablemente es más sugerente un problema de acomodación gástrica. En cambio,
o de un malvasamiento. Pero si ocurre horas después, a lo mejor está distendido, a lo mejor tiene algún trastorno motor, tiene algún problema de distensión más bien duodenal, etcétera. O sea, aparte del prokinético, o sea, no decir, tengo distensión prokinético, yo creo que la historia, hacerla un poquito más fina y preguntarle cómo esto molesta, es durante, es inmediato, es tardío, ¿me entiendes? Nosotros en Chile tenemos básicamente, metoclopramida, domperidona, levosulpiride y flucalopría. Son las 4 que yo creo que uno debería escoger. Yo sacaría, y nosotros hemos discutido en la agrupación de neurogastro, que la metoclopramida no la deberíamos usar, porque los efectos extraordinarios pueden ser de la primera, es irreversible. Sobre todo en adultos mayores. Hay que tener en cuenta que un 1% de las mujeres va a tener galactorrea con domperidona y levosulpiride, es una cosa que hay que buscarla. Y yo creo que la flucalopría es excelente, pero el problema es que a veces la cefalea es muy frecuente y la diarrea, porque entonces si tiene problemas, digamos, de dispepsia, pero es diarreico, y ahí se complica un poco más el uso. Sí. Me da la impresión, yo sé que en Argentina, corríjame doctora Soledad, ¿ustedes tienen la cotiamida o no? No tenemos. No, porque yo vi un estudio que fue hecho en Argentina, entonces no sé si se fue... Pero de prueba. Ah, pensé que nos iba a ilustrar No, con la ojalá llegara la cotiamida, pero no, todavía no. Creo que es algo que puede llegar a ser muy interesante. Sí. Muy interesante. Hay un trabajo de ustedes muy bonito de cotiamida, entonces pensé que ya la tenía. No, todavía no. No, y esto que decís de hacer uno no debe perder la mira en un buen interrogatorio, una buena relación médico-paciente, en dedicarle tiempo al paciente para tratar de entender cuáles son sus síntomas, cuál es su queja, cuál podría ser el mecanismo fisiopatológico. Tenés mucha razón, Freddy, porque hay que dedicarle tiempo y escucha para poder llegar a hacer un buen diagnóstico. Y esto que decías, Alex, de que ahora los pacientes con la moda vienen ya haciendo una dieta libre de gluten, es un problemón, porque de repente el paciente viene y sí, yo tengo síntomas dispépticos y dejé de comer harinas y dejé de comer todo gluten, ahora como todo sin TAC. Pero todavía no me siento bien, doctora, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Yo no le puedo pedir serología para enfermedad celíaca y no le puedo hacer biopsia de duodeno porque probablemente estén alteradas. Y yo necesito reintroducir el gluten por lo menos 2-3 meses para poder pedirle serología y si necesito una biopsia. Entonces, habría que hacerle entender a la gente que no que las dietas son intervenciones y que esas intervenciones pueden tener una consecuencia. Por ejemplo, la dieta libre de FODMAP, si no es guiada específicamente por una nutricionista que sepa de esto, me puede traer unas deficiencias muy importantes nutricionales, magnesio, zinc, calcio, un montón de cosas. La disminución de la incorporación de fibra, tantas cosas. Creo que el hacer charlas a la comunidad, informar, no cansarse de informar, es importante, porque todo lo que hacemos son intervenciones que pueden modificar o la ecología de nuestro tubo digestivo o la llegada de nuestros micronutrientes. Entonces, todo tiene que tener un uso racional. Alex, me gustaría hacer un comentario, estoy totalmente de acuerdo con la doctora, porque a mí me toca también ver muchos pacientes con segundas opiniones que me dicen, doctor, hice la dieta FODMAP. Entonces yo le pregunto, ¿a qué nutricionista fuiste? No, me dijo que fui a ver al gastroenterólogo, me pasó la tabla y ahí está, hazla. Entonces yo les digo, la dieta FODMAP no es una dieta en que tenga solamente restricción, es fundamental la reincorporación. De hecho, es lo valioso de la FODMAP. No es sacar, es saber en qué etapa tú vas. Y de hecho, hay un trabajo que no lo puse, pero sí. Hay un trabajo muy interesante que presentaron el DW, que había una aplicación que es una dieta FODMAP, ¿no es cierto?, muy entretenido, en el cual
yo la bajé incluso para ver si la podíamos hacer acá en Chile, pero resulta que está hecha para ciertos países en que ellos tienen que pagar un horario en el cual le tienen su celular la dieta, pero está conectado con un coach. Entonces él va haciendo la dieta y se va comunicando semanalmente con el, digamos, el entrenador nutricionista, en que va interactuando, y ahí eso es realmente una dieta forma. Entonces yo veo mucho error acá en que el gastro piensa que le da todos los alimentos y sáquelo en 2 meses y me venga a ver. O sea, el pobre se desespera, le baja el ánimo, baja de peso, le va falta energía y termina con un estrés enorme. Entonces yo creo que hay que entender que uno no puede hacer la dieta forma, uno la puede combinar, pero tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario, tiene que trabajar con Es nutricionistas. fundamental, eso es fundamental, que tenemos que trabajar interdisciplinariamente, claro, Freddy. Totalmente de acuerdo. Sobre todo si es que hay otras comorbilidades asociadas también. Peor aún. Más todavía. Peor aún, sí. Bueno, doctores, muchísimas gracias por todas estas preguntas que han ido respondiendo. Creo que en honor al tiempo hay espacio para hacer un par de preguntas más. Doctores, ¿qué les parece a ustedes si es que todo lo que están preguntando el Helicobacter pylori lo dejamos para la siguiente semana, para dejar algún poco más para los demás colegas y bueno, y así dejarles espacio también? Doctora, a todos los pacientes les pedimos test de aire expirado. ¿Qué test solicita usted y en qué condiciones? Bien. Mira, primero tengo que saber que cuento con un lugar en donde realicen bien el test del aire expirado, porque eso es fundamental, y que lo lean bien, y que lo realicen bien. Que le hayan hecho los pedidos de no tomar el antibiótico, no haber tomado antibióticos 2 semanas antes, un montón de cosas que hay que tener cuidado, y que eso, si no se hace, no sirve de nada porque estamos midiendo mal. Primero eso. Segundo, tengo que estar pensando que lo que tiene es probable que sea una disbacteriosis, que sea un sobrecrecimiento bacteriano, y ahí sí lo pido. Porque, por ejemplo, si tengo un paciente con una modalidad diarreica que sus características y su clínica empeoró después de la colecistectomía, voy a probar con colestiramina. ¿Por qué? Porque hay un 30% de malabsorción leve y un 10% de malabsorción severa, sales biliares asociadas al intestino irritable. Y más con el antecedente de la colecistectomía. Entonces, lo que decía Freddy, un buen interrogatorio. Doctora, es decir, yo tenía intestino irritable, pero no sabe qué mal me puse desde que el diabetólogo me agregó metformina. Bueno, o glucosamina. Entonces, tengo que preguntar, o me constipé totalmente porque mi psiquiatra me agregó amitriptilina y me constipé, no sabe cómo. Claro. Bueno, si uno no va viendo todo eso, corre el riesgo de hacer para todo el mundo lo mismo. Como decía Freddy, no puedo dar una lista prescrita, tengo que ver al paciente y ver qué necesita, y ahí es cuando pido racionalmente. Alex, me gustaría hacer un comentario de eso, totalmente de acuerdo con la doctora. Sí, voy a citar a uno de los doctores que tiene mucha experiencia en nutrición y tiene mucha experiencia en tratar sobre el crecimiento bacteriano, que es William Shea. William Shea trabaja en la Universidad de Michigan y yo diría que es uno de los centros de referencia de lo que es alimentación. Y bueno, en uno de los tantos videos que él ha dado charla, una de las cosas que lo podemos conversar en un taller que hubo, es que cuando tú no pides el test de aire y tratas empíricamente un sobrecrecimiento bacteriano, la posibilidad de éxito es un 27%. O sea que tú digo, yo creo que tú tienes te voy a dar rifaximina por si acaso. Eso a mí me parece que es un error. Versus cuando él estudiaba al paciente, o sea, como dice la doctora, si cumple con los criterios, he descartado causas evidentes, pero yo pienso que puede tener sobrecrecimiento, no sé, por una patología reumatológica, un bypass, o algún uso de algún medicamento inmunosupresor, etc. Entonces yo le pido el examen y de 27% promedio subo a 67% la posibilidad de que me vaya mejor. Entonces,
Yo creo que no en todos, pero si yo he considerado esta posibilidad, es mejor estudiarlo que tratarlo empíricamente. Porque además te puedes encontrar con fuera metanérgica y le vas a dar rifaximina y te va a ir mal. Entonces, si uno decide, yo creo que hay que estudiarlo, pero no tratarlo empíricamente. Esa es mi Y visión. sobre todo que es bien difícil en provincia contar con el test, aparte del costo, y todo el tema pandemia también redujo enormemente la posibilidad de solicitarlo. Así que efectivamente, miren, justo me acaba de saltar una pregunta: ¿en qué centros de Chile se puede realizar el test de sobrecrecimiento bacteriano, los test de aire expirado en general? Yo Recordemos que diría, también existen para otras sí, condiciones. pero yo diría, Alex, que lo más importante es que todavía quedan algunos centros que están haciendo solo con hidrógeno. Y hoy día Sí. ya nosotros consideramos, bueno, eso podemos discutirlo, pero en términos generales, con las guías y con las variantes, yo creo que uno debería exigir o idealmente que tengan hidrógeno y metano. Y obviamente es fundamental que hagan bien la dieta, que sigan una dieta que es bastante estricta unos días previos, como dice la doctora, que es sin probióticos y Los antibióticos 30 antibióticos y probióticos, días, sí. y sobre todo tener buena técnica de medición y después la interpretación, ahí también yo creo que eso es importante. En Santiago efectivamente se hace para Sí. los colegas que están atentos. En provincia es bien escaso. En Viña solamente hay un centro. Y bueno, y hacia el sur y hacia el norte sé que es muy complejo tenerlo disponible en el día a día. Así que no es fácil. En ese sentido, Santiago es Chile todavía. Eh, Profesor Esquella, su algoritmo para la dispepsia, su algoritmo, lo que no ¿Ya? debe faltar en su práctica. Bueno, yo creo que sí, para mí fundamental es que tú definir si el paciente tiene factores de riesgo, tienes que tener una endoscopia. Porque si es una dispepsia no investigada y tiene un paciente más de 40 años, o aquellos casos que tú le diste un tratamiento inicial no respondió, probablemente debes tener una endoscopia. Yo creo que por nuestra prevalencia de cáncer gástrico es difícil no tenerla. Y obviamente va a ser fundamental caracterizar si la molestia es una distensión o plenitud postprandial o si es sensación urente. Cuando tú tienes más sensación de plenitud, probablemente la endoscopía, probablemente, sin factores de riesgo, quizás podría ser de menos utilidad. Pero en aquellos casos que es dolor epigástrico, probablemente yo diría que es más indicatoria precozmente. Pero, como te insisto, yo creo que la endoscopía juega un rol fundamental en aquellos casos más de 40 años que tenemos que cumplir las indicaciones GES, o en aquellos casos que hemos dado un tratamiento de prueba y la respuesta no es satisfactoria. Sí, y una endoscopia de calidad además para todos los espectadores, que tenga efectivamente registro gráfico, que esté un estómago bien Bien preparado, bien limpio, que usen descrito. simeticona. De hecho, nosotros estamos usando simeticona para limpiar un poquito el Claro, estómago. pronasa, simeticona, que tenga muy buena visión y limpieza, y que estén las fotos que corresponden, y efectivamente haya caracterización y toma de muestra de Helicobacter pylori si es la primera endoscopía, para que todos sepan que efectivamente hay que exigir y consolidar endoscopías de calidad. Oye, Alex, te puedo hacer una pregunta a ti, que tú te dedicas Es al que área ella. endoscópica. Una pregunta. ¿Tú Pero yo tomas soy el moderador. No Yo soy el importa, te la hago moderador. a ti igual. ¿Tú tomas muestras, o la misma doctora, tomas muestras de antro y cuerpo o todas son esa es una pregunta que yo creo que es Excelente práctica para los pregunta. endoscopistas. Excelente ¿Antro y pregunta. cuerpo o solo antro? ¿Qué te parece a ti? Muy buena pregunta. Doctora, si usted gustara responderlo antes, totalmente No abierto. soy endoscopista, pero por protocolo tendríamos que abarcar. Efectivamente, si yo veo que hay características endoscópicas que tenemos la capacidad de hacerlo, dado los patrones que tiene la mucosa, de ver que existe atrofia en antro, de ninguna forma voy a tomar el test de urasa en antro, porque sé que no va a haber positividad. En ese sentido, las colonias están probablemente mucho más hacia el fondo y hacia el cuerpo, y ahí voy a tomar exclusivamente en ese sector. Ahora, si el paciente tiene además algunas características particulares de la mucosa que hacen pensar que hay una gastropatía un poco más difusa, que existen algunas áreas de atrofia, tomo en antro y en cuerpo también, en el caso de esas condiciones, y 2 más 2, o sea, 2 adelante, 2 atrás, considerando el ángulo siempre como el icono de la toma de la muestra.
Y si es que tengo además alguna sospecha de que efectivamente el paciente ha tomado antibióticos o ha usado inhibidores de la bomba de protones, no solamente le tomo test de urasa, sino que también podría biopsiar el estómago para incrementarle la sensibilidad a la identificación de la bacteria. Gracias no por sé tu si... moderación, participación. Interesante eso también, pero probablemente lo conversemos nuevamente y más en las siguientes exposiciones con Cristian y más en la próxima semana. Bueno, aquí nos soplan por interno que efectivamente existen centros en Santiago, como no sé si podré mencionarlo, pero Integramédica, que tiene el test. Sé que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, también el Hospital de la Católica, efectivamente el doctor Esquella también en su centro tiene la disponibilidad de medición. Así que existe en Santiago la posibilidad para los colegas que están allá presentes. Aquí me preguntan también alguna otra cosa. El porcentaje que presenta en Chile dispepsia funcional es alto, es bajo. Yo sé que esto está subdiagnosticado, probablemente subregistrado más que subdiagnosticado, está subregistrado, pero ¿qué le parece, doctor Esquella, con pandemia y sin pandemia? ¿En qué sentido? O sea, si ¿La dispepsia se incrementó o no? Se aumentó mucho el reflujo, Alex, más que la dispepsia, porque hubo una ganancia ponderal muy importante durante la pandemia por la falta de actividad física y por los malos hábitos alimenticios. Yo lo que te diría es que el término general la dispepsia funcional pura es un cuadro raro, no es tan frecuente de diagnosticar. O sea, si uno se pone estricto y empieza a hacer preguntas más finas, probablemente no es tanto como uno pensaría, porque una cosa es la dispepsia y otra es la distensión abdominal funcional, que también es un criterio de Roma. Entonces mucha gente consulta por distensión y uno lo categoriza como dispepsia, y eso, recuerda que la dispepsia es una sensación molestosa en la parte alta que puede ser acompañado ya sea de dolor o todas las cosas que hablamos. Entonces probablemente la prevalencia no es tan alta. De hecho, cuando se hizo un estudio, cuando validamos el Roma 3 hace un par de años, catalogamos que era como un 17%, no era una cosa tan alta. Pero sin duda que yo creo que coexisten reflujo, dispepsia y distensión. Esas tres cosas se combinan y ahí sube mucho. Y hay una cosa, voy a aprovechar de decir que la distensión abdominal, hay unos trabajos de Aspiró, que es un grupo muy interesante de España, que a veces la distensión abdominal no es un problema, todos piensan que es porque las bacterias producen una cantidad de gas brutal y que eso nos distiende, pero es muy poco el gas. Ellos lo hicieron, un trabajo muy bonito, incluso le ponían aire por la sonda. Sí. Y lo que muchas veces ocurre es que el reflejo tóraco-abdominal está alterado, entonces el paciente come y se relaja la musculatura. Entonces yo creo que es importante, yo a muchos pacientes les enseño ejercicios de respiración diafragmática y abdominal, junto con todas las otras historias, pero fortalecer la parte abdominal puede ayudar mucho, digamos, en estas distensiones exageradas a veces, y que el gas no es fundamentalmente la parte más relevante. Sí, no es que misteriosamente el gas aparezca, sí. Doctora, no, es que esto es muy interesante porque hay todo planteado un tratamiento de biofeedback, de respiración ventrodiafragmática y realmente es útil. Y lo más interesante es que cuando vemos estos pacientes que tienen la panza como un embarazo de 6, 7 meses, cuando los revisás y cuando empezás a manipular el abdomen y ver, la panza baja totalmente. Baja. No es que desapareció el aire ni nada, sino que simplemente se acomodó el diafragma y los abdominales bajaron. Y cuando lo paras al paciente ya no está con esa panza, dice, ay, es cierto, ya no tengo esa panza. Y lo vemos claramente, y a veces lo vemos en las placas, en la placa simple de abdomen. Vemos cómo el paciente está acumulando, está distendido y realmente descendió el diafragma, y haciendo lo que dice Freddy, enseñándolos a respirar, mejoran mucho. Buenísimo. Y no era citis tampoco. No para los colegas que están ahí. Bueno, y la eco abdominal, se me olvidó decirte, Alex, que la eco abdominal para nuestro país, la prevalencia de problemas vesicular, o sea, yo creo que una dispepsia no puede no tener una eco. No puede no tener, totalmente de acuerdo, patología biliar en este país, además, la patología neoplásica es muy, muy importante.
Bueno, yo me quedaría hablando hasta mañana, pero mi señora me retaría también. Y les quiero agradecer enormemente las presentaciones de hoy, ambos profesores grandemente destacados en sus áreas en la gastroenterología. Doctora, un saludo gigante a Argentina. Nos vemos muy pronto, Muchas espero. gracias. Profesor Esquella, un abrazo enorme, Igualmente, gran Alex. profesor. Lo estimo mucho. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por sus preguntas, por su tiempo. Y no se olviden que la próxima semana, en el mismo horario, en el mismo canal, seguimos con dos temas muy interesantes, que es Helicobacter pylori, que van a haber probablemente muchísimas preguntas, y cáncer de colon también, que es un tema que me apasiona mucho. Los dejo invitados a todos y le agradezco nuevamente al Laboratorio Megalabs por estas jornadas que son tan importantes para muchos de los médicos en este país, que no cuentan con todas las posibilidades de formación continua. Así que muy buenas noches, Cristian, te dejo el comando y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.